Un podcast que nace a raíz de audios entre amichas, de reflexiones, cuestionamientos, de encontrarle otro sentido a las cosas e ir a la profundidad del asunto. porque la realidad es que no podemos parar de hablar. Entonces dijimos, vamos a compartirlo al mundo y que resuene. Recuerden ir al médico, terapeuta o profesional responsable, porque nosotras, ni idea. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a Ni Idea. Yo soy Nanu. Yo soy Tai. Y juntas somos Ni Idea. Hoy vamos a estar charlando en este episodio número No tengo idea. ¿Número cuál? No tenemos idea. No importa, no importa, dale. Vamos a estar hablando un poco, dejamos una cajita de sugerencias y estamos muy agradecidas porque la verdad que nos dejaron muy buenas. Sí. Algunas nos gustaron muchísimas, algunas van a ser episodios más largos, algunas van a ser episodios más cortitos y algunas van a ser una mezcla porque fueron sugerencias parecidas, pero hoy vamos a estar hablando de las palabras no dichas y de sus consecuencias. Temón. Palabras no dichas y consecuencias. ¿Qué pasa cuando no somos capaces de decir lo que tenemos que decir o lo que queremos decir, ¿no? ¿Qué nos pasa en este chakra? Ya arranqué. Con furia salió el agua. Chakra garganta, ¿qué sucede ahí? Con el chakra garganta. Bueno, para ir arrancando, yo creo que para mí siempre las cosas que no decimos, tenemos que como tratar de entender por qué no las estamos diciendo, ¿no? Un poco. Por ejemplo, no estás diciendo algo en el trabajo porque, no sé, porque hay una relación de poder que te incomoda. No le estás diciendo las cosas a tu pareja porque tienes miedo de que te deje. No le estás diciendo las cosas a tus amigos o a tu familia porque estás avergonzada. Exacto, primero creo que es importante preguntarte de dónde viene, qué sucede cuando no decimos las cosas, pero ¿por qué no la estás diciendo? ¿No? Esa pregunta creo primero para vos, más allá de las consecuencias que pueda tener no decirlo, sino qué es lo que te está trabando o limitando o qué miedo está surgiendo a la hora de querer expresar y no poder expresarte. Yo creo que cuando uno no puede expresarse y no puede contar su verdad, también hay algo de que no estás aceptando vos esa verdad. O hay una parte tuya o que tiene miedo a ser rechazada, o que tiene miedo a el que dirán, o que tiene miedo a que eso pueda cambiar drásticamente una situación, un trabajo, un vínculo, ¿no? Creo que primero hay que hacer, y creo que siempre, ¿no? Hay que hacer el trabajo hacia adentro, ¿no? Y preguntarnos, ¿por qué me cuesta decir esto? Sí, yo también creo que a veces no decimos las cosas porque en nuestro imaginario sabemos lo que la otra persona nos va a decir, ¿no? Como que ya sabemos lo que suposiciones. Exacto. Hablemos de sobrepensar, de los pensamientos rumiantes. Ay, Dios, chicos. Ese es otro tema para otro capítulo, 100%. No, pero es como que yo a veces caemos muy en ¿para qué se lo voy a decir? Yo ya sé lo que me va a decir. Yo ya sé que no le va a gustar. Yo ya sé, sí, sabes todo. Damos por sentado la reacción que puede llegar a tener la otra persona o cómo le va a caer esa verdad, eso que nos está costando decir. Y que muchas veces yo creo que esa reacción que nosotros le estamos poniendo al otro son nuestros miedos. Exacto, está teñido 100% de nuestras propias creencias, de nuestros propios miedos. Exacto. Y hasta como contándonos una historia. Qué linda que es mi amiga, ¿no? Mírenla. Ay, gracias. El bañadito en la cabeza le queda re bien. Gracias, sí, nos amiga, amamos. La distraje. Ella, mi amiga, la amo, pero yo me voy, chicos, tan rápido. Pero yo creo que eso, primero el trabajo hacia adentro de hacernos esa pregunta de por qué no lo estamos diciendo y qué historia nos estamos contando alrededor de esa palabra no dicha, de ese mensaje no enviado. Y también saber discernir que hay veces que hay que ser observadora y observador y discernir
si está al borde del abismo el mate, chicos, paren que si no me voy a distraer y estoy como muy ahí, me está bajando la información. Em, si estamos queriendo evadir un cierto resultado o también a veces es como que nos queremos contar una verdad porque nos conviene, ¿me entendés? Hacerte esa historia y no decirlo y no atreverte a contar tu verdad y no atreverte. Pero también a veces es ¿qué consecuencia, por ejemplo? No sé, a mí me pasa algo con una cierta persona y, ay, no, pero yo le quiero decir todo. Y a veces hay cosas que no es necesario decirlas y vos sabés que no es necesario decirlas y que Que por no ahí, van a sumar. claro, y que por ahí vos podés hacer tu trabajo interno, un cierre o lo que sea. O a veces sí es importante. Yo creo que, o sea, a veces no todo es importante decirlo, ¿no? O sea, hay veces que quizás estás trabajando un vínculo o una situación que ya sabés que cortó, que ya sabés que... Pero Sí, ¿por qué amiga, querés ir soltá. a Amiga, decirle soltá, una soltá, última soltá. verdad? Ahí Una... no. Ahí no, no. Muy hacete un límite. ritualito ahí No, de amiga. cierre No. Escribí una carta, prendela a fuego, claro, o sea, también rezate un como, Padre Nuestro, pero no. porque a mí me ha pasado, ¿no? No, no, es que yo necesito decirle ese último mensaje, en realidad está buscando El algo, universo. ¿entendés? O sea, está queriendo que recibir una cierta respuesta eh, y por eso digo, o sea, esto es como lo opuesto a las palabras no dichas, ¿no? Claro. Pero Estas creo son las que palabras que no hay que decir. exactamente, pero creo que se engloba todo a veces, Sí. ¿no? De que por ahí digo, no, es que siento que no puedo decirle esta verdad porque me pasa tal y tal cosa. Bueno, dale, perfecto. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Hacete las preguntas correctas. Muy bien. Y yo creo que también hay que pensar esto de las consecuencias de las palabras no dichas, porque ¿qué pasa con eso que sí hay que decir, que esas cosas que sí queremos decir, esos límites que sí hay que poner, ese amor que queremos confesar, pero que no lo decimos porque nos da vergüenza, porque nos sentimos fuera de lugar, porque creemos que no es apropiado? Yo creo que todo eso que no dicho, que se nos queda un poco en la garganta, la consecuencia es que te Claro, consume. cuál es la consecuencia Para para vos, mí amiga? es que te consume por dentro. Son cosas que es lo que no te deja dormir a la noche, es lo que no te deja progresar en un vínculo, es lo que no te deja ir por más en tu vida, hasta a nivel laboral. Es como, uy, tengo esta idea, pero ni siquiera sé si decírsela a mi manager, ¿entendés? No sé, uy, se me ocurrió esta súper coreo, pero bueno, no sé si le va a gustar a mis alumnas, no sé, cosas así que hay impedimentos por un montón de cuestiones, pero que no decirlos son una traba entre vos y lo otro, ¿no? Eso que uno no dice, la consecuencia es la no acción. La consecuencia es, para mí es un poco el envenenamiento, es como que te ahogás por Eso tus que no propias decís, palabras. te lo tragás, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de poder expresar lo que uno dice es sanador. Hablar sana. De cualquiera sea la forma, cualquiera sea el tema, cualquiera sea el vínculo. Hablar sana porque a veces atrevernos a hablar desde, quizás desde esa incomodidad, desde ese miedo, una vez que vos lo haces, sentís una liberación, porque yo creo que hay que saber discernir y separar de las expectativas que tenemos a la hora de hablar. No, Decirlo sin esperar nada a cambio. exacto, muy bien, eso. Bien. Sí, pero es que es real, porque también, si no a veces, no, bueno, no, porque hay que hablar, entonces, sí, a ver, por ahí detrás de tuyo hay como unas ciertas Esperanza e intenciones intención. y Si le digo esperanza, esto, por ahí me dice esto. claro, Nah, manipulación, entramos en un un baile. autoengaño, chicos, Sí, o sea, no, para autoengaño estamos nosotros. no, no, no. Ya, no, ya estoy recuperada, o estoy en eso, no sé. Em, pero digo, yo creo que las trampas a veces también es la expectativa que si vos tenés ganas de decir algo y hoy no te animás y vos sabés que te va a hacer bien eso y que expresarte te va a liberar, hacelo.
pero sin expectativas. Si no esperes nada a cambio. No esperes un resultado en concreto. Deja que la vida te sorprenda. No quieras controlar absolutamente todo. Te lo dice una persona hipercontroladora. Estoy en recuperación, chicos. Lo estoy trabajando. Pero es porque lo tenés que decir porque la consecuencia de no decirlo te va a ahogar, ¿me entendés? El chakra garganta se te va a quedar, ¿me entendés? Es como hay que decirlo porque hay que soltar, porque es necesario, porque hay que sacar, es como esa liberación de sacarse la mochila y decir, puedo respirar. Yo me acuerdo, ¿puedo ser autorreferencial? Sí, y después lo voy a hacer yo porque somos así. Voy a ser autorreferencial para estas 3 personas que nos están escuchando. Y para la que nos preguntó, te mandamos un beso. Gracias. Nos encantó el tema. Nos encantó el tema. Aparte, nos escucha ella, mamá y papá. Claro, te súper bancamos. Nos Te bancamos amamos, mutuamente, boluda. Va, pero yo me acuerdo, es una confesión linda, es algo que yo sabía que tenía que decir, pero que fue lindo. Cuando yo me volví a enamorar, Me volví a enamorar. cuando yo me volví a enamorar, En secciones de Taikanta. que me costó muchísimo permitírmelo, y que si no hubiera sido por terapia, yo no me hubiera permitido el amor, porque yo me enamoré en un momento de mi vida donde yo decía que yo no estaba lista y mi psicóloga me Y decía, el universo. y mi psicóloga me decía, bueno, pero si lo estás haciendo es porque estás lista. ¡Cállese, señora! No quiero escuchar esa verdad. Déjame vivir en negación. 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 Pero bueno, a mí para redondear un poco, me costaba mucho hacerme cargo de ese amor que yo estaba sintiendo y me quería ir corriendo. Tenía un miedo de tantas cosas, pero vino mi capricorniano del bien con toda su calma, toda su paz y toda su tierra. ¿Y qué podía hacer yo? Más que bajarme los pantalones. No. No, entregarte, No, Micha, me entregué. entregarte. Y cuando, claro, cuando empezamos fue como yo, viste, no, mira que yo no estoy para nada, no, mira que Resistencias. mira que yo no estoy buscando novia, mira que yo no estoy para... y bueno, y claro, la cosa avanzaba de manera muy natural y muy fluida, y hasta que en un momento fue tipo... Y él es muy paciente, él nunca me presionaría a hacer algo que... Él emocionalmente es una persona muy inteligente, nunca me presionaría a hacer algo que yo no quiero. Y de momento uno me conoció y me vio y me leyó, y claro, él nunca me había preguntado, aparte él es poco tradicional, o sea, le da igual las etiquetas, si somos novio, marido y mujer, o sea, él quiere estar conmigo y ya, como que le da igual el resto. Y yo, con esta necesidad, esta lucha que yo me estaba dando cuenta que yo me estaba peleando con la idea de que estaba enamorada. Mi psicóloga me dijo, vos te estás peleando porque no te querés enamorar, pero el problema es que ya estás enamorada. Ruidito de mate. Aunque no lo aceptes. No, que no lo acepto. Ruidito de mate. La cuestión es que todo esto para decir que, claro, llegamos a una situación que para mí el hecho de hacer, estas palabras no dichas, este amor que yo no le estaba confesando, me estaban, pero carcomiendo, me estaban incomodando, a mí, a él no, porque él así, con toda su paz, con todo su chill, que, viste, o sea... Lo amamos. o sea, no sé cómo explicarlo, es como un ser iluminado, y... Te mereces ese amor. Gracias, amiga. Se merecen un amor sano y hermoso. Seguimos. Como el mío. Y claro, y esas palabras no dichas, a mí me estaban ahorcando, ¿me entendés? Me estaban ahogando, me estaban aplastando, y me incomodaba, y es como que no estaba cómoda en mi piel. Y me acuerdo yo en ese momento, nosotros vivimos en Copenhague, en Dinamarca, y yo estaba viviendo en Vestama, estaba compartiendo un departamento y estaba en mi habitación. Y estábamos ahí y estaba la luz apagada, porque creo que no se lo hubiera podido haber dicho con la luz prendida. Y le dije que lo amaba. Ay, momento. Y cuando lo miré y le dije, te amo, aparte fue la primera vez que yo dije te amo en otro idioma, porque yo no hablo español con él. Y cuando le dije, ¿Qué sentiste? uff, pero, o sea, yo le dije te amo, y real fue sin esperar nada a cambio. Yo se lo dije, a mí en ese momento
no me importaba si, o sea, gracias a Dios, o sea, se lo dije, seguimos juntos, chicos, la historia tuve final. Continúa la La historia historia. continúa, por ahora bien. Veremos en el próximo capítulo. Esto es así real, así, chicos. un día a la vez. Es a o vivo o vida Pero, real. Yo real se lo dije sin esperar nada a cambio, se lo dije porque necesitaba hacerme cargo de lo que me estaba pasando, porque Esa palabra, hacerte cargo. decir las cosas es hacerse cargo. No decirlas, las consecuencias, es no hacerse cargo. Y eso que no te haces cargo es el pájaro Pajarito carpintero en la carpintero. nuca. Entonces yo se lo dije y le dije, te amo, así de la nada, estábamos abrazados así medio por irnos a dormir y yo le dije, te amo. Y él hizo un silencio y yo no, o sea, no le veía la cara, pero viste cuando vos sentís que la otra persona sonríe, o sea, o esa fue mi interpretación. Y Sí. él me abraza y me dice, yo también te amo. Ay, qué hermoso momento. Pero real, sí, hermoso. Pero real yo se lo dije como para sacármelo y yo se lo dije y yo estaba así, mira mi cuerpo recordando cómo yo me sentía antes de decírselo. Sí, contraída. Y cuando se lo dije fue como, Liberación, y esa relajación. pausa que hizo él antes de decirme yo también te amo y cómo me abrazó fue como yo no, o sea, yo en real yo necesitaba que él lo escuchara. Era todo lo que necesitaba. Después me dijo te amo yo también y fue como ay qué lindo. Pero Yo creo que lo más importante fue que vos pudiste expresarlo, ¿no? exacto. Y por eso hay que decirlo. Y sin Sin expectativas. Porque expectativas. si realmente vos lo hubieras dicho, por ejemplo, y hubieras tenido la expectativa de que él también lo diga y no lo hacía, ahí yo creo que hay una Fuerte. amargura, No, una imagínate yo en ese momento en mi video con todo lo que me estaban pasando. No estaríamos contando esta historia así tan hermosamente. Pero qué importante, ¿no? Porque volvemos al desenlace de qué sucede cuando sí hablamos, ¿no? O sea, qué sucede cuando sí y qué sucede cuando no. Yo creo que cuando ¿Cuál fue tu verdad más linda que pudiste decir, amiga? fue hace poco, y no sé si de linda, pero de liberadora, eh, una verdad que venía hace mucho tiempo sosteniendo y como que la tenía como muy dentro mío. ¿Cómo te sentías por las palabras no dichas? Me dolía mucho el chakra garganta, sentía una punzada. ¿Te No, acordás aparte que te estabas decía? afónica todo el tiempo, ¿te acordás? Ah, la mía, me había olvidado. Eso también. Mirá cómo Literal. habla el cuerpo, chicos. Literal estabas Escuchémoslo. afónicas todo el. Nos mandábamos audio porque nosotras, o sea, nos hacemos autopodcast. Esto y más. Esto y más. ¿Ustedes Sí, piensan somos que intensas, apagamos chicos. la cámara y dejamos de hablar? No. No. Autopodcast y autobombo nos hacemos todo. Sí. Y ella me mandaba, tipo, amiga, voy a perder la voz. Amiga. Entiendo que yo trabajo dando clases, o sea, tipo. No, pero estabas afónica cada 3 días hábiles, amiga. Sí, ¿Qué está sí, pasando? era afonía constante. Es verdad, me había olvidado ese detalle. Y también, además de estar afónica, me dolía mucho el chakra garganta, pero no como un dolor de garganta, sino como si tuviera como una punzada en el medio de la garganta, ¿no? Y era porque yo sabía de que había algo que yo quería decir y que no había dicho y que en realidad lo que me sucedía era que si yo no hablaba, yo no me atrevía a realmente aceptarme como soy, ¿no? Por eso No podías digo, concluir la historia. exacto, por eso digo, háganse las preguntas correctas de por qué y con quién y desde qué lugar lo estás haciendo, ¿no? Y a mí me pasó que yo quería hablar con mis papás por una historia de mi pasado que nunca había contado y quería que ellos sepan esa parte mía, que me conozcan en profundidad, porque para mí era muy importante, porque ellos son las personas más importantes en mi mundo y en mi planeta, y era como que yo estaba ocultando una parte mía que me era importante que ellos conozcan, ¿no? Había que hacerse cargo. Exacto, ¿y qué me pasó a mí? Nunca me hice cargo, chicos, siempre fingí demencia, ruidito de mate, y a seguir, ¿no? Porque había una parte muy, muy aniñada mía también de no hacerse cargo de esta parte. ¿Por qué no lo decías? Sin Porque, entrar en no, detalles, sí, ¿no? me daba miedo de y lo hablé con ellos, que no me quieran, que me rechacen, obviamente mis papás
me aman completamente, pero yo, mi miedo, o sea, el por qué, o sea, La historia que y nos la contamos. historia que yo me creía y que yo me contaba era totalmente diferente a lo que después fue, que ahora lo terminó, pero en realidad fue, ¿por qué yo no hablaba? Porque yo me había creído una historia en cuanto a que si yo contaba esta verdad, iba a ser rechazada, iba a, eh, quizás los iba a decepcionar, o todas historias contadas por mí, porque en realidad yo lo estaba haciendo conmigo. Por eso yo creo que es muy importante primero hacerse cargo y después a la hora de hablar, que tuve la semana pasada una charla hermosa y pude conectar y sentirme tan libre y tan auténtica Libre, esa es y la tan palabra, es una yo, libertad. exacto, y tenía miedo, obviamente, porque a veces no solo vamos tipo, re preparadas para decir nuestra verdad, em, pero yo creo, y además también pensando sobrepensando cómo podría haber sido ese momento, después fue totalmente diferente al que yo me había creado en la cabeza y fue mucho más hermoso, en donde yo me di cuenta que cuando hay amor, todo se puede. Cuando Si no hay hay amor, que no amor, haya nada, nada, chicos. chicos. O sea, y si vos contaste tu verdad y quizás no hubo una quizás respuesta de amor y vos te abriste y fuiste vulnerable, eh, y también quizás no es ahí, pero no te sientas mal por la reacción de la otra persona, ¿no? Porque eso yo creo que es importante. A mí me pasó que después de hablar con mis papás me di cuenta de lo mucho que me aman y de que eh, eh, obviamente que ellos me aceptan y me aman en todo sentido y esto era algo que yo necesitaba sanar de mi pasado para mí. Y después fue una liberación que yo te decía, amiga, digo, amiga, me siento muy cansada porque sentía como que me había sacado un peso de encima de Sí. millones de años. ¿Y con qué me conectó? Con mi autenticidad. Porque fui yo, dije lo que pensaba y las consecuencias que puede haber si no decís las cosas es que no estás siendo vos misma. Que Sí, aparte yo lo que creo es que yo que te vi en el antes y en el después, yo me acuerdo que estabas tan nerviosa y estabas tan como en una, y porque entramos en esa de que queremos hablar y no hablamos, y queremos hablar y no hablamos, queremos hablar y no hablamos, y nos enojamos y nos frustramos, y esas son las consecuencias, enojarte, frustrarte, quedarte afónico, que te duela el pecho, que te duela acá, que te duela allá, que te enoje y te empieza a enojar la gente que por ahí sí puede hablar, importa, que se expresa. te empieza a enojar la gente que sí pone los límites, te empieza a molestar la gente que no le da vergüenza hacerse cargo de lo que le pasa. Y me acuerdo que estás tipo, ¡ah! Y claro, y lo dijiste, y, y me acuerdo que, claro, yo el otro día estaba, bueno, voy a esperar que me mande un audio, Expectativas. como no la voy a presionar. Y tipo, y ella toda relajada, ya me hablaba la voz distinta. Tipo, che, amiga, estuve pensando como que. Claro, y me hablaba de otro tema con una voz, claro, ya estabas, literal, te había sacado 20 toneladas de encima. Estabas tan fresca. Y esa es la consecuencia de sí decirlo. Exacto. Porque la liberación que uno puede llegar a sentir es, yo creo que si vos no lo decís, eso en algún momento te va a enfermar de alguna manera. Por ejemplo, a mí me pasaba que me quedaba afónica. El cuerpo lo va a expresar de alguna manera, ¿no? O sea, porque es como que tenés una verdad contenida, tenés una palabra no dicha que eso también te va a ir carcomiendo, porque una vez que vos lo decís, Sí, medio como que lo entregás, medio como que decís, exacto. bueno, ya Ya está. está, chicos, ya está, Sí, sí. esto es lo que pienso, y Besito, también no el besito. hecho de expresarse por ahí, a veces lo que pasa en redes, en que hay un montón de gente que se está expresando y a veces nos incomoda un poco cuando, ay, pero ¿qué dice esta? Para. Es porque vos quizás te encantaría expresarte y tenés algo reprimido y te gustaría poner tu voz en algo. Yo creo que el hecho de poner tu voz en algo, en un vínculo, en un trabajo, en lo que quieras poner, también te reafirma con lo que sos, con quién sos, ¿no? Y estar como, bueno, esta es mi verdad, esto es lo que tengo para decir. Más allá de la reacción de la otra persona, más allá de lo que otro puede pensar. A mí me pasó también que hace poco mandé un mensaje, intimidades.
No, pero mandé un mensaje, realmente necesitaba sacar esa verdad, necesitaba decir algo que me estaba pasando con una persona. Ah. Yo estaba, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Mi cabeza geminiana. De mate, Ahora puedes seguir, ahora que ya sé en tara. qué estamos, puedes seguir, puedes seguir. Sí. Y, y fue una de las veces que realmente mandé ese mensaje por mí, porque yo necesitaba desapegarme de una situación que me estaba creando al no decirlo, porque eso es la consecuencia también. Si vos no decís, empezás vos a crearte tu propia historia de lo que puede pasar, de lo que no pasa. Ay, ay, chicos, yo las estoy viendo desde acá la carta. Bueno, Sigue, sigue. ahora mi amiga Nanu, mi amiga tarotista, va a sacar una carta en cuanto a qué nos dice el tarot con esto. Voy a cerrar esta idea y ahí seguimos con. Ay, ella quería organizar. Ya quería organizar el episodio, chicos. Yo tengo mucho Virgo en mi carta, aunque no se no parezca. Bueno, nada, para mí es importante saber que para mí las palabras no dichas nos ahogan, las palabras no dichas nos consumen. La consecuencia del no hacernos cargo es perder, como vos dijiste, la autenticidad. Es como acallar una parte nuestra en pos de. Y que para mí lo que no pasa cuando no hablamos es que se crea como ciertos agujeros en nuestra mente, porque nosotros no sabemos, al no decir, no sabemos cuál es la respuesta del otro. Exacto, por eso uno Y por se crea ende, exacto, por ende uno empieza a crear esas respuestas en su cabeza. Y la peor historia es siempre la que nos contamos a nosotros mismos. No hay peor historia que la que vos te contás en tu cabeza, en la oscuridad, cuando estás en una, creyendo todas las cosas horribles que tu cerebro te está diciendo. Entras en esa, no, porque si me... el overthinking del mal, le digo yo. Los pensamientos rumiantes, y que yo creo que cuando uno habla y uno lo dice y uno dice, y sale del pecho sin esperar nada a cambio, sin las expectativas, hay una liberación y hay un soltar y hay un dejar ir, hay un enfrentar, Exacto. hay un enfrentar al otro eh, y enfrentarle la respuesta o la reacción que vaya, o sea, hacerte cargo de que te puede no gustar lo que vayas a recibir. Y yo le pregunté a las cartas como, ¿cuál es la consecuencia un poco en este no decir? Y esto, claro, la pregunta la hice yo, así que bueno, pero me salió el loco y el arcano sin nombre, ¿no? Y el loco es el comodín, ¿no? Es una de las cartas que no tiene número, que después en la historia de las cartas, básicamente esto devino en el comodín. El loco no tiene número porque podría ser todas las cualquiera. El loco tiene que estar movido por su intuición, por su deseo, ¿no? Bien, sí. Entonces, para mí lo no dicho, o sea, esto nos tiene que impulsar, o sea, las ganas de este fuego ardiente de decir las cosas, eso es lo que te tiene que impulsar. Porque el problema es que el loco, si no tiene una dirección, como que empieza a dar vueltas sobre su eje un poco, ¿no? Va como sin rumbo. El loco nos pide que conectemos un poco con la esencia. Y el arcano sin nombre, que es una carta que parece, aparte es muy loco porque uno no tiene número y el otro no tiene nombre. Ay, chicos. Y si los miramos, que puedes pedir a mi asistente que se las acerque, es como el arcano sin nombre parecería como la radiografía del loco, ¿no? Como que están hasta en la misma posición, si pones la carta una al lado de la otra. Bien. ¿Ves? Como que están en la misma posición. No puede. ¿Qué hay que hacer? No puede con lo que le estoy pidiendo. ¿Qué hay que hacer, amiga? Si pones la carta una al lado de la otra, podés ver que están como Es la casi peor asistente. en la misma posición, ¿me entendés? Y mirando Ellos, para el otro, mirando, o sea, yendo como para el mismo lado. claro, están en la misma posición. Es como si fuera la radiografía. Es como que el loco y la radiografía es el arcano sin nombre, los huesitos. El arcano sin nombre nos va a pedir de hacer una poda, de cortar con todas nuestros sistemas de creencias. Para mí, la necesidad del loco de ir a contar su verdad y decir las cosas viene de una necesidad también de cortar todas estas creencias y este sistema de creencias que hemos construido, porque después del arcano sin nombre viene la templanza. Hay que dejar el suelo fértil. Con el arcano sin nombre podamos
y después viene la siembra del suelo fértil. Es decir, Ujú. que la consecuencia de sí decir, la consecuencia de hablar, es dejar el suelo fértil, ¿me entendés? Es cortar lo que no, es achar la maleza, porque si no esa maleza te crece en el estómago. Muy interesante porque es verdad, ¿no? O sea, si vos no decís esas palabras no dichas o ese mensaje no enviado em, o eso que realmente necesitas y querés decirlo, eh, estás cayendo en las suposiciones, ¿no? Porque te quedás medio atrapada o atrapado en también hasta, ¿y si lo hubiera dicho? ¿O qué hubiera ¿Qué hubiera pasado? pasado Y si? que, en cambio, o sea, si vas, lo decís, lo enfrentás, también yo creo que caes, hay una parte muy de caer en cuenta y en la realidad, ¿no? O sea, como, esta es la realidad. Si no me quedo girando en torno a, porque si vos estás pensando palabras no dichas, es porque hay algo que hace bastante que le venía dando vuelta. Si no, uno, ¡Eh! si no, uno no dice, ay, eso que no. No, es porque es una idea que está recurrente en tu mente. Es algo que vamos acumulando. Exacto. Entonces vos, de alguna manera, eso lo estás nutriendo. ¿Y cómo lo estás nutriendo? ¿Por qué no lo estás pudiendo decir? Si lo dejas salir, lo liberas y dejas ese espacio fértil para que la verdad aparezca, para que lo real aparezca y para enfrentar quizás eso que no querés ver y poder seguir y poder sentirte más liviana y más libre y más vos. Así que, Bueno, con esto los vamos a ir dejando. exacto. Vamos a ir cerrando con mi reloj interno. Me encanta el reloj interno de mi amiga. Pero bueno, chicos, Digan, digan, hablen, hablar sana y sin expectativas. hablar, que para hablar hemos nacido. O sea, nosotros nos pusimos a hablar, así que Sí, si nosotras quizás podemos también. quizás también eso te resuena, te motiva. Y si tenés ganas de compartirnos algo en las redes o lo que sea, a nosotras nos encanta escucharte o leerte. Nos parece que el intercambio es lo más valioso, ¿no? Nos Porque hace bien. sí, la comunicación, porque si no estamos dos locas acá hablando con un celular y no sabemos para No, dónde va, ¿no? aparte, este tema que vino de ustedes, sinceramente nos encanta, nos recopó, nos parece súper interesante, Nos inspiró. nos inspiró un montón y nos hace, porque nos vamos autorreflejando las cosas. Así que chicos, vamos a hablar, porque las consecuencias del no hablar van a ser mucho más difíciles de transitar que el decir. Nos vemos en la próxima.